Esta entrevista en lo personal, profesionalmente es importante porque entendí con el paso de los años que buscar el conocimiento de aquellos que lo tienen no es una cuestión caprichosa, sino de espera. Y sobre todo comprender las funciones que cada uno ha tenido en puestos relevantes. El caso del doctor Marcelo Gradín era el arquitecto legal de un modelo que estuvo 20 años conducido por una estructura política pueblo libre del peronismo. La noticia de las últimas semanas, de los últimos días, es que el doctor Gradín fue designado como juez contencioso administrativo en el departamento judicial de Morón. Y lo primero que me llamó la atención cuando hicimos el posteo fue esto, que es un disparador para la charla contigo, Marcelo, que es: por fin alguien de Moreno llega a un puesto importante. ¿No? Entonces yo dije, manera, no. Bueno, arranquemos por ahí. No, a ver, hay mucha gente de Moreno que ocupó cargos importantísimos, que cambiaron la fisonomía de Moreno, que hicieron de Moreno un lugar distinto para la discusión actual, digamos, esos grandes proyectos, esos grandes trazos de qué significa la maternidad, el ensanche de la Ruta 23, Victorica, el Centro de Transbordo y Transferencia, el Camino de la Ribera y finalmente la Universidad Nacional de Moreno, le han puesto a Moreno en un lugar distinto y diferente, y hoy la discusión es con todo eso incorporado, pero lo han hecho otros y no yo. Yo tuve una participación importante en la creación del Departamento Judicial de Moreno, en esa discusión donde nuestra distancia no era una distancia física, no era que Mercedes quedaba lejos. No era geográfico. Era una distancia conceptual. Nosotros, en un distrito del conurbano, creciendo a tasas demográficas del más del 10%, éramos juzgados por una justicia rural que no nos entendía, no nos comprendía, que pensaba que éramos todos unos desorejados sociales, que por un quítame esas pajas pasábamos a las manos o más, todavía peor. Y bueno, todo eso se hizo en un Moreno en el que yo participé como una minúscula parte. Hubieron otros hacedores de eso y que hoy siguen y continúan haciendo cosas. Me detengo ahí porque hablas del departamento judicial, que yo lo recuerdo como un fenómeno antigrieta, aunque en ese momento no se hablaba tanto de la grieta, porque trabajó el peronismo, la Unión Cívica Radical, distintos colegios, distintos estamentos, y hace poco hice una nota a Marcelo Argentino, hice una nota con alguien representante del gremio judicial, y me dijeron esto: está colapsado y en proceso de vaciamiento. Vos que sos abogado de Moreno, ahora vas a asumir un cargo muy importante, pero ¿qué me puedes decir sobre esto que fue una conquista muy importante y que ya no es geográfico? Te digo, territorialmente, ¿qué tenemos? Mirá, para mí conviven en esto que vos planteás dos cuestiones que son dignas de ser analizadas. Una primera cuestión es, obviamente, que ese objetivo concitó el aunamiento de muchas fuerzas y el objetivo era tan importante que en las palabras de hoy sería eso, y no había grieta, pues todos queríamos conseguir eso, que se termina concretando en función a un quiebre, digamos, y el quiebre político. Cuando se implanta la decisión política, conduce ese proyecto y lo corona. No antes. Todo lo que fue antes era chiporroteo y era un poco de pantomima. Pero la verdad que se concreta con la voluntad de todos, con la fuerza de todos, con la decisión política centralizada que conduce al objetivo y se hace. Y de hecho, tan político que eso tuvo vaivenes claramente políticos. Claro. Nuestro departamento judicial nace sin cámaras de apelaciones. ¿Y por qué nace sin cámara de apelaciones? Porque fue la cesión que hubo que hacer desde el punto de vista político, porque en ese momento el gobernador tenía una mirada pro Mercedes, y entonces nace. Y era, bueno, en lo sucesivo estamos pensando que las cámaras van a ser regionales,
y que no va a haber más cámaras departamentales, o sea, por departamento judicial. Y ahí ocurre que posterior a nosotros, también por una decisión claramente política, se crea Avellaneda Lanús, que es el último, con cámara. Entonces dijimos, no, entonces no era que era las cámaras regionales y que no vamos a abrir el mapa judicial. Entonces, si ellos tienen, nosotros también las queremos, las pretendemos, las necesitamos, porque es lo que le da la impronta, lo que le da la mirada al departamento judicial. Bueno, seguimos teniendo una dependencia con Mercedes. Está bien, pero ya tenemos la ley, y la ley es el primer paso, y después hay que conseguirlo. Por supuesto, en esta mirada siempre, desde los objetivos, queda algo por hacer, un algo por concretar. Y bueno, y en esa mirada unívoca de necesitamos el departamento judicial, es un proyecto de todo, siempre la colegiación y el poder político estuvo muy unido, se consiguió, y bueno, después esos caminos también políticos se fueron divorciando, y hoy el objetivo no es el mismo, y acá viene la segunda parte del análisis. Por ejemplo, yo sentí una gran pérdida cuando el colegio ya no tuvo ningún lugar para mí. La decisión política de las autoridades de ese momento era que yo no tenía más ningún lugar en el colegio, y de hecho no lo tengo desde el año 2018. Fue una decisión política. Pero claro, por supuesto. Yo sigo tu línea. Sigamos hablando de eso. Pero claro. Porque la conducción del colegio en ese momento acordó con la conducción política local, que ya no era el grupo en el que yo participaba, y la condición fue que yo no estuviera, y yo no estuve en ningún lado, ni en ningún lado, digamos, de responsabilidad importante, ni en el último lugar del colegio. Se me cerraron todas las puertas, pero eso es una decisión democrática, en el sentido de que fueron los colegas de Moreno quienes decidieron, las autoridades tomaron la decisión de hacer ese acuerdo y no dejarme participar, digamos, y después... Digamos que la acción democrática fue, pongamos a consideración que Gradín no está más, salió aprobado. Ponemos a consideración otros proyectos, otras listas en donde yo no estaba más, y ahí sí ya hubo un divorcio importante, porque ya la participación del colegio en las decisiones del departamento judicial fueron mínimas o nulas. Nuestro colegio se conformó con toda gente venida de San Martín, venida de Morón, venida de todos otros lados, sin ponderar y sin hacer fuerza por la gente que ya estaba acá en Moreno y que había luchado. Fíjate qué interesante que cuando la política hizo síntesis, había una conducción, se alcanzó algo que era imprescindible, algo de justicia. Después, los vientos de mejor democracia, estamos cumpliendo 40 años de democracia, hablan de un deterioro de la democracia y niveles de participación que quedan recortados a partir de decisiones políticas partidarias que van tomando aquellos que en su momento fueron protagonistas. Es muy interesante verlo así. Bueno, pero yo viví muchos años en la política, o sea, de eso no me quejo. No. Soy partícipe de esto. Yo digo que te quejes. Estoy tratando de analizar con vos cuánto se fue degradando el poder en nombre de lo colectivo para ser focalizado, fraccionado, parcializado, que tiene costos altísimos, tanto para una institución como para la población. Lo tiene. Lo complejo no es ver lo que se hace para llegar al poder. Lo complicado es verificar lo que se hace para sostenerlo. Me gusta esa idea, a ver. Siempre, pero no la desarrollé yo, la desarrolló Baglini hace muchísimos años, un senador radical. Dale. Él decía que mientras más cerca del poder estás, menos audaces son tus propuestas, porque después las tenés que implementar. Y entonces, es muy difícil vencer a los oficialismos porque tienen justamente el aparato y con ordenar 2 o 3 variables te sostenés. El problema es lo que hacen, es decir, cómo van renunciando a todas esas cuestiones que nos unificaban, que nos llevaban adelante, que nos ponían en valor, que era por lo cual nosotros habíamos conseguido el departamento judicial y teníamos un colegio nuevo y todas las cosas que íbamos a hacer. Eso nos unificó. Después nuestro colegio no es distinto a ninguno de los otros de la provincia de Buenos Aires. Está más preocupado por las cuestiones pequeñas, no participa como una fuerza viva
no apoya, no se presenta amicus curiae en los juicios en defensa de las instituciones de Moreno. Nosotros deberíamos tener una representación del patrocinio jurídico gratuito en cada una de nuestras localidades, porque es una localidad, es un distrito que lo necesita fervientemente. Y nuestro patrocinio jurídico gratuito solo descarta gente, o por ejemplo durante toda la pandemia se atendió por un correo electrónico, cuando se sabía que en ese momento el acceso a internet era dificilísimo, muy duro. Todo el mundo quería aumentar los megas, unos megas que las empresas no te daban porque no tenían. Y bueno, entonces ya ahí la mirada es totalmente otra. Pero no antidemocrática, eso es lo que es lo que se votó, eso es lo que sigue peleando. Después cuando uno mira, yo también participé de la vida democrática y por supuesto no he podido llegar con mi mensaje, no he podido transmitir este mensaje porque no cala en una profesión individualista, poco solidaria, que se desarrolle individualmente, que la verdad que lo que quiere es que el colegio no se le meta mucho en sus líos, y bueno, y eso da este resultado. Ahora, después cuando vos pones la lupa y lo mirás, te das cuenta, allí la mayoría de los funcionarios no están matriculados en el Colegio Abogado Moreno General Rodríguez, los actores que vinieron todos de otros lados. Cuando vos mirás la conformación de los institutos que tiene el colegio, podés ver que a ninguno se le pide ningún requisito previo para que esté a cargo de un instituto que debe ser el garante de la mirada académica del propio colegio. Entonces después aparecen cosas como que eso yo no sé. Yo estaba en el Instituto de Derecho Administrativo del colegio. En el 2018, ahí la secretaria académica me pidió que me fuera, me fui, porque lo decía el reglamento, y yo nunca más, o sea, las dos directoras del instituto que vinieron después no deben haber presentado una sola demanda en su vida. Espero no estar equivocándome, pero sí me queda claro que no tienen una actividad, no tienen los pergaminos, no tienen las raíces como para estar a cargo de un instituto, y el instituto no se reunió nunca más. Tuvo una actividad hace poquito, pero reunión del instituto para mirar, para tener las miradas, y esos institutos son los que cimientan la mirada jurídica de las instituciones que se desarrollan en el distrito. No hay que olvidar que el servicio de justicia no está reservado solamente a los tribunales. Eso es mirar solamente la justicia en una mirada litigiosa, pero la justicia se desarrolla en las ONG, en las oficinas de defensa del consumidor, en la casa de justicia, en los CAG, e inclusive mismo en los municipios, en todos los lugares donde hay resolución alternativa de conflicto. De alguna manera, para el que conoce la idiosincrasia del conurbano, sabe perfectamente que en ciertos lugares, si tenés un problema el jueves y no intervenís rápidamente, el domingo la situación es grave. Dijiste en el comienzo de la charla algo que lo tomo y lo conecto con lo que mencioné recién. Tal vez no sea tan difícil llegar al poder, el tema es sostenerse y el cómo. Mañana espero poder hacer una nota que la deseo con un funcionario nacional preguntándole, a ver, administrativamente y legalmente, cómo se explica lo del SPUM o el litigio de la universidad con la Municipalidad de Moreno. A partir, lo voy a decir así, de interpretaciones que ha tenido el gobierno municipal, porque encontró una plancheta que decía equipamiento comunitario, una ley que dice que aplica, y fallos en la justicia sincronizados en el último tiempo que son notables, por la velocidad, digo temporales, no en junio, de medidas cautelares que se dispusieron, que le daban la posibilidad tanto a la municipalidad como a la universidad de discutir. Y la conclusión que llego es que no hay espacio político para discutir. Ahora, lo más grave es que tampoco la justicia ofrece una salida para algo que está afectando a la población y que tiene que ver con el modo de poder y el ejercicio de poder. Sobre esto, porque tuviste una participación en la asamblea que se hizo hace poco en la universidad, ¿qué me puedes decir? Bueno, yo participé en la asamblea justamente pensando esto, digamos, que había que encontrar una solución política
De los fallos de la justicia no digo nada porque van por el camino de lo que se resuelve en la justicia. Le critico a la justicia el hecho de que invita a las partes a negociar y no fija una audiencia para negociar. Entonces digo, bueno, la verdad que cuando uno va a la justicia es justamente porque lo que se perdieron son los caminos de diálogo. Negociación. Y ámbito de negociación. Y ámbito de negociación. Y no es lo mismo ir a hablar cuando adelante está el árbitro natural de la democracia, porque en eso no hay que tenerle miedo. En definitiva, un juez no es otro que un poder de la democracia, que tiene mecanismos distintos de selección, que tiene mecanismos distintos de permanencia, y que tiene algunos mecanismos diferentes de capacidad para ir a asumirlo, no porque tenga la capacidad, sino por los requisitos que se exigen. No estoy diciendo los jueces tienen que ser capaces, entendemos que sí, pero además tienen que ser abogados, por ejemplo. Entonces, para ser intendente no se necesita ser abogado, para ser concejal, diputado nacional, senador no se necesita, no es un requisito ser abogado. En cambio, para ser juez sí. Entonces, el árbitro, ese era un ámbito importante. Después, a su leal saber entender, fueron decidiendo, y en mi modo de ver van llevando muy largo este conflicto. En lo que atañe a la decisión, cada uno ahí está defendiendo sus derechos. El juicio recién empieza. El juicio de fondo recién empieza. Están en unas instancias muy preliminares y desde mi mirada eso va a llevar a un desgaste importante de las partes que participen, salvo que el juez tome el toro por las astas, llame a las partes y vea esas cuestiones. Después cada uno se centra en los derechos que tiene. No puedo opinar mucho más porque estoy inhibido, digamos, de hacerlo para una u otra parte. Cada uno está en este momento en defensa de sus derechos, pero es un juicio muy incipiente. Hasta ahora, sí, lo que se ha discutido y tiene decisión son como los satélites de ese juicio profundo de saber, claro, de quién es. Es el juicio de fondo, a ver quién. El juicio de fondo. ¿Quién tiene? Hasta ahora se discute una medida cautelar, sí. ¿Sabés qué pasa? En una sede, en otra sede. Mientras sucede eso, ya te digo como periodista, leer todos los procedimientos administrativos es importante para poder explicarle a la población lo que puedo hacer. Que acá había una posesión pacífica, ininterrumpida, 12 años, presentación de planos, la universidad acordando con la CENAF, y de pronto aparece con mucha velocidad un acto administrativo del municipio, llamado licitación, adjudicación, ingreso el 4 de marzo, que ahora la justicia eso que no es usurpación, y ahora lo que se había dispuesto como cautelar ahora ya no está y tenemos que ir a la cuestión de fondo. En el mientras tanto, la municipalidad sigue actuando sobre la tierra. ¿Qué te quiero decir? Que así como en la charla del tema anterior hablábamos del poder y la política, que tengo que leer hoy que tiene más poder y más llegada en la presión el gobierno municipal que la universidad. ¿Qué tengo la que verdad leer? Que no, yo no lo miraría en términos de presión o de poder. Sí, cada uno está defendiendo derechos que cree que son válidos. También a ese derecho coadyuvan los hechos, es decir, qué fue pasando, qué fue ocurriendo, hasta que alguien tenga toda la película completa y lo puede decidir y lo va a revisar. Y por supuesto que estoy a favor de una decisión consensuada, porque vuelvo a repetir, normalmente este tipo de procesos desgasta a las dos partes, a las dos. Y después ya no importa quién ganó y quién perdió, porque la verdad que, en definitiva, el daño está en un invisible, en un colectivo que no se materializa. Me refiero a la comunidad universitaria o al pueblo de Moreno. Ese daño está en proceso. Ese daño está en proceso. O se frena o ese daño ocurre. La universidad es un logro enorme para el distrito. Enorme.
Al principio de la universidad, si uno se tomaba el colectivo, tomaba los remises, en ese momento no había Uber, le decías a la universidad y se da vuelta y decías ¿dónde? Y había que explicarle que era el ex Riglo, que ahí, que está potenciando. Hoy la universidad tiene una entidad propia, una imagen propia, una vida propia, tercer gobierno de cogobierno, que es el gobierno autónomo universitario, con lo cual ya es una institución que va a trascender. La Universidad de Córdoba es de 1612, entonces cualquier persona que hoy crea que es más que la institución está equivocada. La Universidad de Córdoba en 1612, Moreno en 1860. Entonces, claramente las dos instituciones van a acomodar su esquema más tarde o más temprano. El hecho es cómo va a juzgar la historia según quien haya tenido la capacidad de encontrar la solución. Y no hay que tenerle miedo al esquema jurídico, porque en definitiva es ir a la autoridad democrática cuando hay un conflicto. Sí me parece que hay que medir en este tipo de casos más de qué es lo que puedo ganar, hay que medir qué es lo que puedo perder. En ese punto, yo creo que el árbitro, que no pudo ser el ministro de Educación de la Nación, que no pudo ser el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. No quisieron serlo, digo yo. Bueno, no lo sé. Lo que queda claro es que yo no participé en ninguna de las reuniones, ni estuve ahí involucrado, pero si quisieron no lo lograron, porque la verdad que el verdadero resultado va a estar cuando se logre este esquema. Tampoco pudo venir a dar certeza los jueces intervinientes, que podrían haber citado a las partes, porque y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Y lo que es más grave, escribieron en sus propias decisiones, vayan y hablen. Y casi es como una burla. Vayan y hablen cuando te estamos viniendo a pedir a vos justicia. Es un poco difícil, me parece que no es entender la judicatura. Bueno, por eso lo decía recién. Yo lo entiendo de esa manera. Siendo que él podría haber citado a las partes, puede fijar una audiencia en cualquier momento, si lo dice el código, puede citar a las partes, escucharla, entender el problema. Hasta ahora son un montón de papeles muy complejos de entender. Claro, pero fíjate que estamos analizando esto que para mí es medular, porque hay un modelo. En la charla que estoy teniendo con vos, y te agradezco, mencionaste Ruta 23, Estación de Transferencia Transbordo, la Universidad Nacional de Moreno, la Maternidad Estela de Carlotto. Me estás hablando de un plan que se diseñó. Cuando yo lo cruzo con las declaraciones políticas de quienes gobiernan hoy, es aquello que existió, destruyó al pueblo de Moreno, porque todo lo anterior fue el caos que hoy tenemos que nosotros revalidar en una reconstrucción histórica, porque lo viejo es viejo y además atacó al pueblo. Yo creo que hay que ser más claro, no por vos. No, pero eso lo estás diciendo vos. Eso lo estoy diciendo yo lo que dije claro. Es que eso fue un escalón que permitió que los que vinieron después estar ya sobre ese peldaño y de ahí pensar y construir para adelante. Subir, perdóname. El gobierno de Festa no tuvo ningún vínculo con la universidad, y el gobierno de Mariel ha decidido confrontar abiertamente con la universidad. Es decir, en 3 años y medio de gestión Alberto Fernández no hay una sola obra. Pero eso no significa que la universidad no está. Todo lo que está ya está. Yo no estoy diciendo eso. Todo lo que está ya está. Y bueno, y hay que encontrar los mecanismos, ese es el verdadero desafío. Yo estoy diciendo que el modelo político de Festa y de Mariel Fernández no acompañaron lo que es algo histórico que, coincido con vos, trascenderá los nombres. No te quepa ninguna duda. Pero porque ha pasado así siempre, te digo, ¿no? Pero por eso puse dos ejemplos muy claros, digamos. La Universidad de Córdoba, citada como tal y como la más antigua, por lo menos en Argentina, también fue la sede de la Reforma. Y la Revolución. La Reforma de 1918 está ahí, son las bases de cómo se construye la universidad con posterioridad. Entonces, está claro que hay que buscar los mecanismos, es un desafío a todos los que les toca dirigir o estar a cargo, hay que buscarlo.
hay que forzarlo y después, llegado el momento, preguntarse eso. Digamos, interpelar como sociedad. Bueno, ¿vos qué hiciste para arreglarlo? ¿O qué hiciste para querer conciliarlo? A ver, mostrame efectivamente, no me digas, sí, yo lo quise resolver. Mostrame efectivamente vos lo que hiciste. ¿Qué hiciste para resolverlo? ¿Qué hiciste para resolverlo? Y cuando es tan trascendente, mi mirada sería, no solamente son situaciones que tienen que resolver uno solo de los departamentos, debería resolverlo los dos, porque tampoco hay que olvidarse de quienes concentran la sede de la voluntad popular. ¿Importa, yendo a lo legal y tu experiencia, importa respetar los procedimientos legales en cuestiones administrativas, sí, no? Claro. A ver, entonces ahí, si querés, vamos al único tema que tenemos de conversión hoy, que no sé por dónde se coló todos los otros temas. Claro que importan, porque da la impresión de que no importa nada hoy, ¿eh? La provincia, quien tiene la fuerza avanza, ¿eh? La provincia de Buenos Aires es señera en el esquema de la verificación de la toma de decisiones administrativas. Tuvo un código contencioso administrativo desde el año 1905, que se llamó el Código Varela, que era un código esencialmente de revisión, es decir, los municipios tomaban las decisiones y los jueces solo las revisaban. El problema que tuvo muchos años ese código, a mi entender, desde el punto de vista procesal, era que el tribunal de instancia única de eso era la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Todos los municipios teníamos un estudio jurídico en La Plata que era quien llevaba esos temas. A partir de la reforma del 94, de la creación del fuero, durante mucho tiempo hubo que explicarle a los intendentes y a los concejales que no era un fuero que venía a gobernar lo que ellos tenían que gobernar, que el gobierno es de los políticos, que los jueces solo revisan el procedimiento de la toma de decisión del Estado en muchos aspectos, no vamos a entrar en aspectos técnicos. Sí. Y que en tanto y en cuanto eso esté bien, la decisión sigue siendo del intendente en lo que le compete a él, o del Consejo Deliberante en lo que compete al Consejo Deliberante. Eso sale la ley, contencioso administrativo, tuvo una trabazón importante, es la 12.008, y se destraba con otra, que es la 13.101, que dice varias cosas. Pone los apremios provinciales dentro de los contenciosos administrativos, saca las ordenanzas de todo del entramado, aunque después hubo modo de buscar la forma de revisar cuando se transforman en arbitrarias o no siguen un procedimiento normal. Modificaron el famoso artículo 77 de la ley orgánica que dijo entonces que las ordenanzas son ley en el sentido formal y material, y eso que debió ser utilizado por los municipios para afianzar su autonomía. Hoy yo escucho disparates tales como que nosotros en este consejo dictamos la ley de... No dictamos ninguna ley, digamos, dictamos la ordenanza, inclusive más, si verificaran, porque si no está dentro de las facultades que tiene el municipio para hacer eso, todo eso es declarativo, es inútil, no tiene sentido y confunde a la gente, porque entonces la gente cree que puede ir a pedir a los concejales cosas que no compete, que no corresponde, qué sé yo, no sé si el municipio quisiera hacer un banco de órganos para la donación de órganos, la verdad que estaría bueno y podría decir, bueno, los donantes serían de Moreno solamente para gente de Moreno, pero no es una facultad que esté delegada en los consejos deliberantes. Pongo eso como un ejemplo. Está bien. Eso está el INCUCAI, que nació en el INCUCAI va que Provincia de Buenos Aires y después no está delegada para abajo, con lo cual no se puede hacer. Si yo hiciera una ordenanza de eso, ¿qué sería? Una cosa meramente declarativa, digamos, que no le serviría a los morenenses para nada, no podría ir por un lado ni para el otro, ni ningún juez lo aplicaría. Este fuero contencioso administrativo, que ya funciona desde el año 2003, ya se fue consolidando su competencia, se fue consolidando en su proceso, como es. La provincia de Buenos Aires tiene una ventaja enorme con respecto a la nación, que tiene una ley de procedimiento administrativo en sede administrativa
y un código contencioso administrativo para ir a discutir en la justicia que la ley nacional no tiene, está todo metido en una misma ley. Claro. Y es muy complicado entonces saber qué me toca acá dentro del organismo administrativo y qué me toca acá dentro del proceso judicial. Y nosotros lo tenemos que utilizarlo. Y esa ley de procedimiento administrativo provincial rige para todo organismo provincial, y después hay una ordenanza general para cada uno de los municipios. Yo calculo que muchos de los funcionarios no la tienen ni presente. Si yo fuera un concejal, sería una de las primeras cosas que me dedicaría a modificar, porque eso afianzaría mi autonomía, eso afianzaría mi forma, daría mi propio estilo, daría certeza a mis administrados. Bueno, la modifica, sigue vigente, sigue así, pero yo nunca he tenido un cargo electivo, a mí nunca me han votado. Fíjate que se dan expedientes que leo que son insustentables. Absolutamente. Vulneran toda ley, pero de principio a fin, y me sorprende escuchar por ahí a algunos que me dicen, pero este es un procedimiento que se va a perfeccionar, es decir, nace violando todo y dice después perfeccionamos. Por eso yo remitía como núcleo de la charla, es que tomé lo que dijiste, no es tan fácil, es fácil llegar al poder, después cómo te sostenés. Entonces yo te decía, bueno, ¿cuál es el modo y la forma? Si el modo y la forma es por uso de la fuerza, impongo mi criterio y perfecciono desconociendo la ley, a 40 años de democracia estamos en un soberano problema, porque para abajo el impacto nadie lo quiere ver, pero está pasando, ¿eh? Bueno, pero la verdad que fue muy visionario el constituyente del 94, incorporó conceptos muy importantes dentro de la Constitución Nacional, entre ellos la autonomía de los municipios, artículos 5 y 123 centrales, pero también incorporó conceptos de soberanía popular y la legitimidad y la raíz en los partidos políticos. Entonces, todo eso que es el mecanismo de llegar al poder, después tiene que trasuntar en un respeto absoluto de la mirada administrativa para la toma de la decisión. Y la toma de la decisión no es así nomás. La toma de decisión tiene, digamos, en términos, dos universos muy grandes. Una es reglada, es decir, si se cumplen los requisitos, el Estado sí o sí te lo tiene que dar. Pongamos por caso una jubilación. Eso está arreglado, digamos, está establecido. Bien. Usted cumple esto, yo no te puedo decir que no. Y después tiene otro gran núcleo importante de la decisión, en donde, digamos que talla el famoso mérito, oportunidad y conveniencia, que es donde quien le toca decidir, decide si están dadas las condiciones para tomar esa decisión. En cualquiera de los dos casos, hay que sustentar la decisión, porque el Estado tiene que decir qué es lo que está decidiendo, por qué lo está decidiendo y cómo lo está decidiendo. Y eso conforma la parte formal y la parte después de motivación y de decisión. Entonces, un decreto tiene parte formal, la fecha, el lugar, la firma, que firma tiene que tener competencia, todo. Pero después tiene que decir, bueno, yo hice un procedimiento, está acá, sí. Ese visto el expediente tal, y ahora te digo por qué voy a decir lo que voy a decir, son todos los considerando, y considerando esto, y resuelvo la parte resolutiva, y dice, bueno, en función de todo, esto se tiene que condecir con esto, tiene que haber un principio de coherencia entre esto que estoy diciendo acá y esto que estoy diciendo acá, y además eso tiene que tener un correlato en el procedimiento administrativo. Fíjate todos los vericuetos que tiene. Si nadie dice nada, ¿se consolida? Sí, se consolida porque en principio el Estado tiene algunas facultades, dos que son centrales, que justamente por ser el Estado, tiene imperium y exorbitancia. El imperium funcionaría como al revés de lo que es nuestro principio. Viste que todo el mundo dice, bueno, yo puedo hacer todo lo que no está prohibido, pero el Estado es al revés. El Estado solo puede hacer lo que está permitido. Okay. ¿Pero por qué? Porque si no lo tiene, va y dicta la ley o dicta la ordenanza o firma el convenio. Lo norma, lo regla. Lo firma. Sí.
Eso es imperium. La exorbitancia tiene algunas facultades que devienen del bien común en desmedro del bien individual. Entonces, por ejemplo, en un contrato, el dicho así en latín, como en nuestro origen jurídico, el ius variandi significa la capacidad de modificar. Entonces, el Estado puede contratar con todo el pliego, todo, y un día modificarte. Y decís, ¿cómo no va a modificar? Esa facultad yo la tengo porque tengo exorbitancia. Esas dos facultades hacen que los actos administrativos que dicte la administración se presuman legítimos y son ejecutoriables. Es decir, hasta que el decreto no se cae, vale. Y esa es la función del juez. Analiza desde el procedimiento y lo mira. Pero en el medio, es decir, bueno, en el medio vale. Porque si no sería un caos absoluto, claro, que el Estado no se podría expresar. Inclusive porque en algunas parcelas decisorias del Estado todavía más grave. Como por ejemplo en la parte tributaria, en donde dice, bueno, nosotros necesitamos recaudar los impuestos para sostener al Estado, entonces le agregan un principio todavía más restrictivo que se llama solve repete. Primero pague y después discutimos, claro, si le correspondía o no. Claro. Pero yo no puedo dejar que usted no pague, porque ¿cómo sostengo el Estado? Yo necesito este dinero porque es el que yo presupuesté. Yo dije, voy a recaudar de acá, voy a gastar acá, y si usted no me paga lo que yo voy a recaudar de acá, ¿cómo voy a gastar acá? Entonces, esa es la conformación. ¿Tiene valor todo eso? Yo creo que sí. Yo creo que tiene mucho sentido recostarse sobre eso. Yo creo que tiene mucho sentido tener ese norte. El procedimiento administrativo no gobierna la decisión. Esa es la que gobierna. Esa es la que hay que ver. Si está dentro del ámbito discrecional, es decir, de lo que el intendente puede hacer o no, hay que verificar mérito, oportunidad y conveniencia. Pero en todos los casos hay que decir por qué se llegó a esa decisión. Bien. El intendente tiene todo el derecho del mundo de decir, esta calle la falto, esta calle no. ¿Por qué? Bueno, porque tengo la legitimidad popular y el que decide soy yo. Si estaban tan en desacuerdo, la próxima no me votarán. Pero ¿qué calle se va a faltar? Decido yo, porque yo tengo la legitimidad popular. En algunos casos es los dos departamentos, entonces la decisión es compleja. Bueno, vamos a concesionar un servicio público, bueno, tiene que pasar por el consejo, va acá, pero lo hacen quienes tienen la legitimidad popular. Siempre lo más difícil de discutir es la parte discrecional, donde el intendente dice, si no, ahora él tiene la legitimidad, él la administra durante 4 años. Lo que no puede es administrar sin tener en cuenta todo esto, porque todo esto hace que se caiga la decisión final cuando lo revisa el juez. Entonces, ¿es legítimo lo de Mariel Fernández respecto de la tierra? Yo no voy a entrar en la discusión. No estoy discutiendo una pregunta sobre la legitimidad e ilegitimidad. A partir de la decisión además, que tiene el intendente, haber sido votado por el pueblo y decir, bueno, esto decido que sea así. Quiero que sea así. Bueno, pero quiero que sea así. Es una cuestión muy diferente. Yo también quiero muchas cosas y algunas no dependen de mí. Y entonces no logro que sea. Interpretan la ley, te digo, interpretaron una ley, bueno, cuadraron, hicieron pero el único que puede interpretar la ley es un juez, digamos, es él llevado una acción meramente declarativa o una acción de certeza, y se le pregunta al juez si esto es así o no es así. Con lo cual yo no voy a entrar en ese campo porque no es el que me toca, no es el que yo reviso. Sí, puedo decir que, por ejemplo, yo no coincido con la interpretación de la 8912, ley que conozco mucho, o la 10.830, ley que conozco mucho, y una resolución. Por eso es un criterio mío, no significa ni que está bien ni que está mal. Yo tengo una interpretación de esa normativa que en nuestra línea constitucional cede a cuestiones que ya están planteadas en la Constitución Nacional y cómo hay que tratar los bienes que corresponden a la educación superior. Claro. Pero eso es lo que pienso yo. Yo no tengo para decidir ninguna de esas cuestiones, ni tomé decisiones sobre ninguna de esas cuestiones. Y sostengo lo que te digo primero, con seguridad del juez
terminado el proceso judicial, va a tomar una decisión. En ese momento se supone que va a haber ganadores y perdedores. Yo te adelanto, va a haber solo perdedores. Es el título de la nota, porque coincido con vos. En algún momento lo charlé con Andrade, que la solución era por arriba. Era 2 escuelas, consejo escolar y todo lo que se necesite. Aunque yo discuto para qué consejo escolar, un edificio, quiero saber la política más que el edificio, es una interpretación mía, pero fíjate que hoy ni consejo escolar nuevo, ni SPUN, ni 37. Ese es el resultado de la política. Te quiero preguntar, bueno, para mí, ¿no? Pero... Ese es el resultado de la política. De cualquier laberinto se sale por arriba. Si se quiere salir, sí. Bueno. Si la pelea por el poder es laberíntica, no va a haber ninguna salida ni por arriba, ni por el medio, ni por abajo. Por eso yo insistí en varios pasajes de la charla contigo, es ¿qué tiene hoy el poder en el uso, en el modo y la forma? ¿Es salidas o es mucho más imbricado, más complejo? No, yo creo que ambas partes sentadas genuinamente en una mesa de negociación pueden resolver el tema rápidamente. Sí. Y si no, la interpelación es esa. ¿Qué hiciste vos genuinamente para resolverlo? Y al otro, ¿qué hiciste vos genuinamente para resolverlo? Pero genuinamente, es decir, ¿de verdad estabas dispuesto a hacer esto? ¿Cuántas veces? ¿Cuál fue tu propuesta? ¿Qué propusiste? ¿Qué dijiste? Pero no que se lo vaya a decir una parte a la otra parte. Si quieren se busca un árbitro o se dice en términos de propuestas. Estoy proponiendo esto. Sí. Y el otro era, bueno, qué sé yo, no voy a aceptar esto que se está proponiendo. Pero si esto no es así, la interpelación va a ser hacia ese lugar. ¿Cuánta propuesta hiciste vos? Eso, decir, bueno, hagamos esto, más esto, hagamos esto, y salimos de esta manera, o nada, bueno, yo creo que tengo razón y chao, y lo vemos en esos términos. Yo creo que finalmente la política tiene que estar llamada a resolver esto. Si lo tuviera que parangonar con un precedente judicial, yo diría, lo parangonaría con el caso Badaro. ¿Por qué con el caso Badaro, que es previsional y no tiene nada que ver? ¿En qué asimilan estas dos cuestiones? Que la Corte el caso Badaro es una discusión de un señor al que su movilidad era cero, porque cobraba una jubilación muy alta y hasta ese momento lo que venían era acomodando a los de más abajo, pero él quedaba siempre ahí, más abajo, se iba achicando esta brecha, pero él quedaba siempre acá y los de abajo iban aumentando un poquito, pero él quedaba siempre acá. Y la Corte entendió que ellos no podían decir cómo era, que eso le correspondía al Congreso de la Nación, que ellos no podían decirlo, ellos eran jueces, le correspondía a la Corte, le correspondía al Congreso, ellos eran la Corte, le correspondía al Congreso. Entonces, el fallo es, bueno, señores, nosotros entendemos que el señor Badaro tiene razón, pero les corresponde a ustedes. Y yo creo que esa debería ser la salida, es decir, que en tanto y en cuanto el juez entienda el caso y diga, bueno, ¿a quién le corresponde tomar la decisión? Y será una decisión del juez que tendrá los caminos jurídicos necesarios garantidos para todo, apelaciones y todos los recursos posibles. Pero mientras más rápido diga a quién le corresponde, va a ser el mismo, es decir, porque esa es la decisión que yo creo que más allá de los actores, le piden la comunidad educativa de la SPUM y el pueblo, digamos. Sí. Tomen la decisión. Sí, claro. Porque después puede ser muy grave. Si haga una cosa, se haga otra. Es clarísimo. Tomo lo que planteas, que sea genuino, que muestre cada uno qué hizo. Claro. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para resolver el tema? Hechos prácticos. Yo fui, presenté, dije esto, el plan A, B o C. Eso es lo mejor para la comunidad, para el pueblo de Moreno. Sería lo mejor. No sé si lo mejor, lo que me queda claro que es lo que van a reclamar. No, sería lo mejor. Que es el reclamo que van a hacer. Sería lo mejor para saber precisamente. ¿Vos qué hiciste? ¿Vos qué hiciste? Vos sabés que antes de venir a charlar contigo busqué algunas fotos
En el 2019 te vi en el Teatro Roma, que se incendió hoy. Ah, sí, sí. Se incendió hoy, lamentablemente, pero estabas en una propuesta política que destronó a Festa. Estuvo 4 años, de 2015 a 2019, y estuviste poco tiempo en la municipalidad. ¿En carácter de qué estuviste en la municipalidad con Mariel? Bueno, primero te hago 2 aclaraciones. Sí. Nunca tuve una apuesta negativa. Siempre que participé en política, participé por un proyecto superador. Jamás para destronar a uno, sacar a nadie. Nunca jamás. Cuando intuí que eso podía ser así, no estuve. Me estás dando una respuesta a la pregunta. Exactamente, esa Sí, es la pregunta es respuesta. correcta, pero la respuesta también me decís, cuando vos intuiste que era para sacar, dijiste, No, se termina. se termina. ¿Entendí bien? Sí. Ajá. Para poner, para un nuevo proyecto, para un impulso, esto estoy. O estuve, ya no estoy Sí, más, sí, ni sí, voy sí. a estar más. Cuando creo que no, no. Y esa es una intuición personal, digamos. Del municipio me fui de verdad por problemas de otros. Ahí hubo una divergencia de otros que impactó en un grupo en donde yo estaba, pero no conmigo, digamos, no. Ok, no fue algo directo, sino... Claro. No, inclusive tengo claro que fue así porque fue la explicación de la última charla que yo pude tener, que era así, bueno, que no se podía sostener esa relación y que bueno, quedó ahí. No estoy arrepentido de los procesos en los que participé, de ninguno, y tampoco de los procesos de los cuales me fui. Digamos, cuando yo entendí que eso impactaba en lo que yo estaba haciendo, en lo que yo creía, en lo que era una construcción, lo que era esto, siempre fui respetuoso y me fui yo. Y lo otro que yo siempre digo que ofrezco es, y jamás salgo a decir por qué, ni a dar explicaciones. Y de hecho es tu reproche, que decir, no hacemos nota, No, claro. no me contás, no me explicás. Ni siquiera Y reproche, no. Yo no hago nota ni digo por qué, es sencillamente lo que yo entiendo, lo que yo creo, lo que yo pienso. Soy respetuoso de la legitimidad popular. Durante mucho tiempo hice política, así que nunca me voy a quejar de la política. Y cuando no me toca, no estoy en la vereda enfrente si no tengo un proyecto. Por ejemplo, en el colegio tengo un proyecto. Entonces estoy en la vereda enfrente porque tengo un proyecto. ¿Seguís teniendo ese proyecto en el colegio? Y ya no porque me Pero voy, porque me voy a otro, Claro. me voy a otro espacio, me voy a otra ¿Vos ves mirada. actores en Moreno que puedan tener ese deseo de constituirse en un proyecto, de compartir, de soñar, de trascender? No, claro, por supuesto, porque yo he participado con esa gente, he estado, he acompañado otros proyectos a los que les veo juventud, perspectiva de género, mirada, pergaminos para ocupar lugares en algunos que son, por ejemplo, profesores concursados de la universidad y que no tienen absolutamente ninguna participación, ningún instituto, nada dentro del colegio, y sí lo miró. Hoy, ya hace mucho que yo no soy actor de eso. Tengo para mí que me estoy yendo a la justicia con un desafío enorme, a mi edad pensaba que todo iba a ser más tranquilo y acepto este desafío, pero sí tengo una cosa muy clara, es que nunca me serví del colegio para esto, porque esta propuesta que yo estoy aceptando hoy es una designación del año 2011, antes de la creación del colegio, y también estaba ternado para otro cargo en Pilar, que lo obtuve después del 2018, cuando yo no tuve más cargo del colegio. Y critico mucho a los que solo van al colegio para obtener cargos en otro lado, porque entonces está claro que su voluntad no es el colegio, que su voluntad es personal y se usan de la institución. Por eso vinieron muchos al colegio, que no son de Moreno. Un montón. Si la un función del montón. colegio es receptarlos de afuera para que después califiquen. Son trampolín, entonces son directores del instituto de FFF, Sí. y trampolín, porque eso da chavo, eso para hacer otras cosas. Y eso no me parece correcto, porque... y eso es, si aceptás un lugar y un rol en el colegio, es para hacer una acción.
política como una entidad intermedia muy importante dentro del distrito, gremial para la defensa de los abogados, académica porque tenés los institutos, cosmovisión con el pueblo, para eso tenés los patrocinios jurídicos gratuitos. ¿Cómo puede ser que nosotros, que somos morenos, no tenemos 10, 12 patrocinios jurídicos gratuitos? ¿Cómo puede ser? No es posible. Sin embargo, no los tenemos. Te hago dos preguntas finales. Yo encuentro un punto de vinculación de lo que fue la campaña de Festa. Otra vez me lleva a la política. No voy a opinar de política. Yo estoy haciendo no te pido una opinión política, pero digo, la campaña de Festa, ¿no escuchaste qué encuentro como punto de conexión? Y la campaña de Mariel es que van hacia los 20 años. La de Festa era 20 años calles destruidas, todo aquello que vos te acordás, yo me acuerdo. Ahora Mariel es aquellos que durante 20 años estuvieron en el poder y destruyeron al pueblo de Moreno. ¿Por qué siguen siendo tan importantes aquellos que ya no están? Tenías que esperar la pregunta antes de entender que no es una cuestión política. Es que yo no lo sé, eso... Pero te das cuenta que es así, ¿no? Me parece que los legitima en algún lugar o buscan desde ahí un respaldo que a mí en lo particular me asombra porque venimos de la misma génesis, venimos de un mismo partido político. Entonces, claro que me asombro, pero bueno, qué sé yo, no en absoluto tengo esa respuesta. Tengo mi decisión individual. Cuando fue para construir estuve, cuando no es para construir no estuve. De verdad pienso que cada uno tiene derecho a presentarse y buscar su legitimidad en donde cree que están las bases de su electorado y responderle a su electorado. Eso no me parece mal, me parece bien. ¿Por qué lo hacen así? No lo sé. Me parece que una conducción de un líder muy fuerte, en donde todos los que hoy están de alguna manera tienen que referenciarse en eso, es muy difícil de soslayar. Hoy no hay nadie que tenga cargos muy importantes, que no haya tenido un origen cuando la conducción era otra, y por ahí lo que se está buscando es una separación de eso, y es legítimo. Sí. ¿Qué fue Wes para vos? No, para mí, realmente él me llamó para un proyecto que tardé nada en enamorarme de eso. Cuando me contó la ciudad que él pensaba y de dónde partíamos, siempre tuve muy claro que iba a acompañar ese proyecto que él lideraba. Y hablo con mucha subjetividad porque a lo largo de los años mi aprecio y mi admiración por él es inconmensurable. No puedo hablar de ninguna manera objetiva de Mariano porque al lado de él aprendí muchas cosas, pude hacer muchas cosas. Y si digo pude hacer, también porque él tuvo una generosidad enorme de dejarme hacer un montón de cosas que yo pensaba. Pero sí me acuerdo que su convocatoria a cada uno de esos que veníamos era, bueno, con un proyecto puntual. Vos tenías que ir al proyecto, a su vez con tu proyecto para materializar eso. Y bueno, siempre a partir de ahí me apasioné mucho. Viví con mucha intensidad todos esos años, que los disfruté mucho también, así que y es el día de hoy que yo, digamos, algunas cosas las sigo conversando directamente con él y discutiendo algunas cosas o algunas cosas que me asombran, así que los llamo para preguntarle. Me gustaría que se fuera de la política. Él, si bien dice que ya no está y participa poco, me gustaría que vuelva a entusiasmarse con algún cargo o alguna cuestión que le permita irse a la política
desde un lugar mejor que haber sido en el 2015, pero también es la visión que uno le pone al 2015. Yo me fui con la sensación del deber cumplido. Yo no me fui ni derrotado, ni destruido, ni dolido. Quizás nuestra principal crítica es que nosotros no pudimos transmitir esperanza a la gente y no nos pudimos presentar como un proyecto mejor y lo pusimos a consideración así, no con toda la fuerza, toda la fortaleza que teníamos, y entonces por eso resultó peligroso, pero de ninguna manera me fui derrotado. Hemos hecho un montón de cosas palpables, concretas, revisables, mirables, con la lupa arriba, sin ningún tipo de inconvenientes en ese procedimiento, en ese proceso. Así que yo me fui con la amargura de perder, nadie está contento de perder, y con la sensación o la satisfacción del cumplimiento de un deber, de que habíamos... Y ahí ponés vos, Marcelo, departamento judicial, universidad, la Estela de Carlotto, la Ruta 23, yo me acuerdo de lo que era la Ruta 23. ¿Vos pensás que eso está, no te digo tapado, pero invisibilizado, pero cuando se lea la historia se comprenderá qué fue ese proceso de 20 años que lideraron ustedes? Claro, por supuesto. Está bien, la certeza. Está bien que el pueblo se apropie de todas esas cosas y que parta desde ahí en adelante. Eso está muy bien. Pero en una mirada histórica, obviamente, que eso se va a reivindicar, porque todo lo que vino después partió a partir de eso. Recuerdo cuando después que se abrieron los primeros juzgados en Moreno, un diciembre, viniendo de Mercedes, todavía había que presentar cosas ahí. Y yo pensaba eso, digamos, en la ruta venía solo. O sea, bueno, para quienes me siguen, este viaje nunca más. Este viaje con todo lo que implica, ir, el riesgo, la seguridad vial, eso. Y lo fundamental es que lo que nosotros defendemos como derecho, ahora lo tienen que entender gente que vive y trabaja en el conurbano, que tiene mi misma problemática. Y por supuesto que el sueño sigue intentando que haya una simbiosis lo más cerca posible entre funcionarios del territorio y judiciables del territorio. Los judiciables son todos porque les toca, y propender y empujar a todos nuestros matriculados. Y ese es el verdadero desafío que viene. Vos no te olvides que la Universidad Nacional de Moreno tiene pensada la carrera de Derecho para el año que viene, y fue uno de los condicionantes centrales. 12 años después me ofrecen ir a la justicia. Al principio dudé genuinamente. 3 cuestiones me hicieron resolver que sí. Una, por supuesto, el acompañamiento de la familia, que es imprescindible para mis hijos, que ya están grandes y que todo eso estaba pensado para otro momento. El orgullo que les dio. Por supuesto que mi esposa, que al principio teníamos pensado otra cosa, íbamos a hacer alguna alquimia, sin ella hubiera sido imposible. Pero todo el proceso hubiera sido imposible. Amigos y amigas que también empezaron a decir que había un acompañamiento, y finalmente Hugo, que cuando me senté le dije, bueno, mirá, después que me fui del Estado, el otro que me dio una oportunidad en el Estado fuiste vos, en recursos humanos, una cuestión. Hugo le gusta decir que la silla de recursos humanos es una silla caliente, porque tiene una cierta complejidad. Le digo, yo no quiero quedar desleal con esto, y él acompañó con una generosidad enorme esto que era individual, y me dio la oportunidad de seguir en la carrera. Decir, no, vos seguís, vos estás, la carrera se conforma de un vicedecano, que va a ser el doctor Coni, y 2 consejeros de la carrera, que va a ser la doctora Emiliana Tomaselo y yo, y seguir en ese esquema. Con ese espaldarazo sentí que tenía una fortaleza enorme para a mi edad aceptar un desafío nuevo. Pero fíjate una cosa, Marcelo, que estamos hablando de proyectos de consolidación, de esperas, de convalidación familiar, de amigos, de Hugo Andrade, de la carrera de Derecho, abogacía. Y no es que yo vuelva a lo político porque soy caprichoso en eso, sino que me impacta leer en un argumento
institucional del municipio, que el problema de la universidad es que está integrada por personas que trabajaban en la municipalidad. Es decir, hay algo ahí que en algún momento debe resolverse porque trasciende a Gradín, a Andrade, a Mariel Ferrando, el que sea. Se tiene que resolver. Porque está, por lo menos para mí, visualizado en la política del daño más que de la construcción. Y pierde el pueblo, te aclaro siempre. En la discusión, no hay que mirar la discusión jurídica como el final de la discusión. Hay que mirarlo más amplio. Ahí se discuten argumentos más técnicos. Pero están escritos, ¿no? No importa si están escritos. No está ahí la discusión. El verdadero desafío es arreglarlo. Y para mí el verdadero desafío es haberme recostado en la generosidad de líderes importantes que siempre me han ofrecido un proyecto para seguir, que han confiado en mí para eso. Eso te da una espalda, te da un espíritu, te da unas ganas de ir a hacer cosas que ya a mi edad yo podría decir, bueno, listo, ya está, yo tengo 58 años ahora, ya puedo ir tranquilo, cerrando en un montón de cosas, mucho más. Cuando yo te decía, bueno, cuando yo me fui no sentí que perdí, sentí que habíamos hecho un montón de cosas y que el proceso se había terminado. Y nunca hice ninguna declaración con lo que vino después. Yo no hago declaraciones, no me parece que ahí esté lo otro que me parece que hay que respetar, esa legitimidad. Hay que ser muy respetuoso de eso porque en definitiva es el pueblo, la gente quien lo hace. Pero sí me entusiasma soberanamente el proyecto, lo que viene, la mirada y participar en eso desde algún lugar. A veces me tocó con más responsabilidad, a veces con menos responsabilidad. ¿El proyecto del peronismo de Moreno lo ves de qué manera? Contreras, precandidato. No, bueno, eso se va a dirimir. ¿Pero lo ves algo seductor eso o no? No, bueno, pero eso... Si es un proyecto que te convence, te seduce, a mí ni me convoca. Convence ni me deja de convencer, ni siquiera estuve mirando plataformas para revisar y mirar conveniencia. Casi te lo diría un paso para atrás. Me parece que está bien que haya pasos y que se dirima ahí. Eso me parece que es más importante de ver quién es el candidato tal o cual. Eso sí me parece que es de una valoración importante y eso lo valoro. La última pregunta, ¿qué te enamora del Moreno de hoy cuando lo ves? Bueno, Moreno es el lugar que elegí, digamos. Lo conoces tanto, por eso digo, el de hoy, ¿qué te enamora? Mirá, por supuesto tengo una mirada sesgada y yo pienso que el proyecto de carrera de Derecho me enamora claramente porque entonces en tanto y en cuanto permea en la gente, en el pueblo, esos sus derechos, se aumenta la calidad institucional. Y sí pienso que en un lugar donde hay un montón de cosas para hacer, se pueden generar y pueden explotar muchos proyectos, vengan de donde vengan, quien los presente y quien los tenga, contarán con mi voluntad y mi posibilidad. Y hay algunas cosas que yo pienso que se pueden hacer. Últimamente estuve como más encerrado en lo que fue la cuestión del colegio y todo esto, que por ahí no tuve una visión más particular. Hace 8 años que yo no estoy más por eso es importante en el municipio. Es importante. Con lo cual, es una charla esta, ¿no? Desde es una ya. charla y no por eso no tengo tan personal, pero seguramente tiene que haber muchos proyectos para acompañar. A mí en lo personal, o por lo menos lo que yo tengo más cerca, es la mirada de la defensa de algunos derechos, fundamentalmente dentro del derecho de familia, que está acompañado por el secretario de Justicia y que está muy compenetrado en eso y que me parece que deberían abrir más el juego para que verdaderamente sea una línea de acción mucho más colectiva. Pero en eso, por ejemplo, me parece que está muy bien. ¿Hiciste algo que te arrepentís a lo largo de tu carrera en la función pública
¿Lo pudiste revisar todo lo que pudiste desarrollar? Bueno, te lo divido en dos. Dale. Arrepentirse es muy difícil porque entonces queda como complejidades en el medio. Sí, equivocaciones, sí, errores, sí he cometido errores que después el tiempo y la templanza te los deja mirar desde otro lugar y que no los volvería a hacer, no porque esté arrepentido. Sí hice con honestidad intelectual todo lo que yo creí que era necesario en el momento que tuve la obligación de decidir y lo decidí. Ahí no estoy arrepentido porque tuve honestidad intelectual. Yo creí genuinamente que eso era lo mejor. Sí. Con el tiempo quizás había otras alternativas, mirada. Sí me equivoqué y me equivoqué en el hacer, en esa mirada de intentar lograr lo mejor. Por supuesto hubo errores de mi parte, muchos de ellos corregidos por Mariano, pero sí hubo errores, claro, por supuesto. Bueno, ¿cuándo asumís? Pues estás designado, pero ¿cuándo asumís? Debería asumir hoy. Pero viniste para acá, gracias. Pero la burocracia no me dejó, porque falta un papel que me tiene que dar el Colegio de Abogados de Capital Federal, porque la justicia está poco preparada para que asuman los abogados de la profesión. Entonces te piden un montón de cosas que los abogados que ya están en la justicia no les piden. Por ejemplo, la cancelación de todas sus matrículas. Entonces yo tengo, además de la de provincia, tengo la de la Capital Federal y tengo la federal. Entonces la de Capital Federal no llegó para el momento de mi jura, entonces no te puedo tomar jura porque tenés una matrícula activa. Bueno, te voy a decir, mira, yo nunca reproché respecto a las notas. Es más, por una cuestión de tiempo, de formación, de identidad, de ubicación ideológica, hasta funcionó que durante 20 años yo no hablaba con funcionarios ejecutivos, decía, aprendí desde ahí. Y maduré la idea de que un funcionario puede o no decir, puede o no explicar, se lo dirá a otro o a otra. Pero esta charla era importante para mí, primero para poder mirarnos como nos miramos tantas veces y reconocer que fuiste uno de los hombres más importantes, de afuera se decía y de adentro también, de un proyecto político que tuvo 20 años, te lo digo yo. Sí. Por eso te lo digo yo. Por tu cuenta. Pero desde ya, no digo que vos lo convalides, estoy diciendo a partir de lo que vi, de lo que escuché, de las no notas, que había un proyecto y había figuras de ese proyecto. Vos eras una de esas figuras. Y me encantaría que aparezca en algún momento, del lugar que sea, un proyecto que enamore, que contagie, que convenza, que seduzca, que nos haga salir de este derrotero que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Pero esa responsabilidad no es unidireccional. No hay uno que viene y lo dice. No. Todos tenemos que formar parte. Creo que me conoces un poco. Sí, claro. Si hay algo que yo he detestado de la política es lo unidireccional. Es decir, no creo que eso sea la política, si me conoces. Pero sí, claro, por eso digo, precisamente hay que reivindicar esa participación y de todos formamos parte. Es algo mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más plural. Creo que estamos muy lejos de eso. Pero agradezco que me hayas explicado ahora personalmente cómo es la fisonomía del poder, cómo se entiende discutir, pero poner por delante lo mejor. Y lo mejor es que se resuelva lo del Spoon, que se resuelvan todos los problemas, porque en definitiva... Lo de la 37 también. Desde ya. Yo, mira, si hay algo que puedo decir, ni siquiera con orgullo, yo nunca puse al Spoon al lado de la 37 ni la 37. Me pareció un acto canalla de aquellos que lo hicieron. Porque la 37 merece la mejor escuela, como todas las escuelas de Moreno deberían ser las mejores del planeta. Estamos lejos de eso. Así que bueno, agradezco esta charla casi una hora con Marcelo Gradín, el señor juez. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Rubén. Gracias.